Muy buenos días, hermanos. Estamos aquí para iniciar nuestra clase de estudio dominical. Sí, Señor. Para agradar al Señor necesitamos saber cómo agradarle, saber cómo dirigirnos a Él. Y para dirigirnos al Señor necesitamos aprender a comunicarnos con Él. Él es nuestro Padre, Él nos escucha. Y a veces cuando le desagradamos, se hace el que no es con Él. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Quiénes lo creen? Amén. 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 En otras palabras, tenemos que hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Acercaos a mí y yo que me acercaré a vosotros. El día de hoy quiero iniciar este estudio con una dinámica. Yo quiero pedirles que si usted está solito, se haga al lado de alguien para que hagamos esta dinámica y en ese sentido me colaboran. Es algo breve, ya después pueden regresar a sus asientos de soledad. Sea con la persona con la que usted está, sea que la conozca o sea que no la conozca, yo quiero pedirles algo que es bien sencillo. Con mucha sinceridad, con mucha humildad, quiero que le mire a los ojos y le dé los agradecimientos por alguna cosa, lo primero que se le ocurra. A ver, piense de qué le daría usted gracias a esa persona. ¿A qué le agradecería? ¿Qué le agradecería a esa persona? Si usted no tiene nada más que agradecerle, agradézcale el que está hoy aquí a su lado, agradézcale el que está haciendo parte de esta dinámica. A ver, tienen un minuto. Hermano Alex, busque a quien agradecerle algo. Le agradezco a usted por estar aquí dando la palabra de Dios. Que no sea yo. Con todo el gusto, mis hermanos. Desde pequeños nosotros fuimos instruidos a decir dos frases o dos palabras. Gracias y por favor. Gracias y por favor. Ahora, quienes aún no escuchan estas dos frases o palabras de sus hijos, de parte de sus hijos, pues yo creo que les ha faltado algo que Dios nos ha mandado a hacer. Y a veces no esperemos que los maestros les enseñen a nuestros hijos cosas tan básicas como dar gracias o como decir por favor me haces esto, por favor me haces algo, porque ellos, si no les enseñamos esto, entonces ellos exigen. Pásame esto, dame de comer, tráeme un vaso de leche, y nunca dicen por favor. Y cuando lo reciben, nunca dicen gracias. ¿De quién es la culpa? No es de los maestros en la escuela. La culpa es nuestra. Porque son cosas que debimos haberles enseñado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 18. Si tienen la Biblia, si quieren buscarlo. Primera de Tesalonicenses. Dice, dad gracias en todo. Porque, atención, porque esta es la voluntad ¿de quién? De Dios, para con vosotros, para con nosotros, en Cristo Jesús. Lo leo de nuevo. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, para con vosotros, en Cristo Jesús. Noten las palabras en todo, no solamente cuando nos hacen un favor o nos complacen con algo. Debemos dar gracias en todo, absolutamente en todo. Nuestro gesto de agradecimiento debe estar dirigido primeramente a Dios. Gesto de agradecimiento primeramente a Dios. Y luego a la persona que Dios puso allí para que te provea, para que te dé, para que te asista, para que te ayude a levantarte, para lo que sea. Gracias a Dios por esta persona. Gracias a esta persona porque estaba allí justo en el momento en que la necesité. Justo en el momento en que tenía necesidad de un vaso de agua, de un plato de comida. Debemos dar gracias porque es la voluntad de Dios. Gracias ¿por qué? Por un nuevo día, por el despertar, por poder abrir nuestros ojos, por no estar en una cama conectado a tubos mientras nos proveen aire para respirar de parte de una máquina. No sé, ustedes se pueden imaginar cuántas personas hay en estos momentos en un hospital, en una cárcel, tirados en la calle. Pero nosotros estamos aquí.
¿Será eso motivo suficiente para dar gracias? Por supuesto que sí. Por los problemas que estamos enfrentando, incluso por problemas de salud. A veces una incomodidad, una deficiencia, un problema de salud nos detiene en la casa. ¿Por qué? Porque tal vez íbamos a un accidente mayor en la calle, porque tal vez iba a suceder algo que nos iba a dañar más drásticamente. Tal vez debemos darle gracias a Dios porque un carro de policía nos está pitando atrás. Por supuesto, porque nos está librando tal vez de un accidente. O tal vez nos está recordando que debemos estar al día con la ley. Por todo debemos dar gracias. Entonces, dar gracias a Dios no es una sugerencia, es un mandamiento. Es un mandamiento, una orden como cualquiera de los demás. Como decir, no matar, no te inclinarás a imágenes aparte de mí, no tendrás otros dioses ajenos. Dar gracias es una orden que proviene de Dios. Y eso debemos ponerlo nosotros, no solamente en nuestras mentes, pero en la familia, en nuestros hijos. Si nuestros padres todavía no dan gracias, crecieron así, tenemos que enseñarles, tenemos que llevarles este mensaje. Colosenses capítulo 3, verso 15. Colosenses nos dice, Colosenses 3, 15 al 17. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Se considera entonces el ser desagradecido un pecado? ¿Ustedes qué dicen? Nosotros podemos decir, bueno, es un pecadito mínimo el ser desagradecidos. Pero es que Dios no establece categorías de pecados. Para Dios un pecado es un pecado. Y si Él nos manda a ser agradecidos y le desobedecemos, es que desobedecer sí es pecado. Bueno, entonces relacionemos una cosa con la otra. Primera de Colosenses 3, 16, 17. Nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos, cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de ¿quién? En el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. En los propósitos de Dios para con nosotros, lo que Dios nos da tiene que ser bueno. Si proviene de Dios, tiene que ser bueno. Cuando tú le pides a Dios un pan, no te da una piedra. Entonces, el apóstol Santiago agrega con respecto a esto, Santiago capítulo 1, 17. Santiago capítulo 1, verso 17 nos dice, toda dávila y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. La gratitud se asemeja a un proceso de diálisis. Tenemos aquí un hermanito que está yendo a diálisis. Mi mamá murió después de 7 años de estar yendo al proceso de diálisis. Yo me sentaba en una banca a las 4 horas y media a veces que ese proceso se demoraba. ¿Y qué proceso era ese? Le conectan un tubo, un tubo por una de las venas y por el otro lado le conectan otro tubo que va a la máquina. La sangre sale por un tubo, pasa a través de la máquina. Es una cosa impresionante. Y le va adentrando por el otro tubo. ¿Qué hace la máquina? Es un proceso de limpieza de toxinas. Es una cosa impresionante. Es algo impresionante. Esas toxinas que necesitan ser limpiadas de la sangre porque los riñones ya no trabajan. Díganme ustedes si no hay algo por qué darle gracias a Dios. Que nosotros estemos aquí, que hayan estas máquinas para preservar nuestras vidas y alargarlas. Yo creo que hay procedimientos que de verdad son asombrosos en la ciencia médica.
¿Y quién trajo la ciencia médica a nosotros? Dios. Dios es el que ha traído la ciencia médica, la tecnología, porque Dios nos ama, porque quiere preservarnos, Él quiere que lleguemos a sus pies, así tengamos que esperar un poquitito más en este mundo. Yo recuerdo en la época en que llevábamos un aparatito del tamaño de una cajita de fósforos. ¿Alguien aquí utilizó un beeper alguna vez? Oh, todos son jóvenes, ahora todos son jóvenes. Ya se me sentirán bien más viejo. Gracias, hermana. Llevábamos un beeper, un aparatico que nos decía que alguien nos está llamando en números verdes. Y ahí andábamos nosotros buscando dónde hay un teléfono para llamar a ese número a ver quién me necesita o a ver si es un miembro de la familia que está necesitando de nosotros. ¿Usted nunca usó beeper, hermano? No lo usé, pero sí he escuchado. Ha escuchado. Qué juventud la que tenemos aquí, qué lindo. Porque nunca lo tuve. Nunca lo tuve. No, pues yo siempre cargaba el último. Era caro, el último modelo de la tecnología. Era caro en ese tiempo. Y sí, era caro. Y había que pagar el servicio. Y eso no tenía ni forma de textear, no tenía forma de guardar los números de teléfono. Eso no tenía calculadora, no tenía alarma, no tenía nada. Y mucho menos pues podíamos hacer una llamada por él o ver a la otra persona que está por allá en España. Yo oigo a mi tía a través del teléfono: hola tía, ¿cómo estás? ¿Cuándo existía esta tecnología? Sí. Así que yo creo que nosotros necesitamos saber que hay muchas cosas por las cuales dar gracias, demasiadas cosas. Nosotros nos sentíamos importantes cuando teníamos un beeper. Dios nos da en su palabra una orden que frena las expectativas de más. ¿Y cuál es esa orden? Sed agradecidos. Sed agradecidos. La gratitud. Nos hace falta agradecer lo que ya tenemos sin exigir tanto de más. Porque siempre estamos exigiendo un poquito más. Yo quiero un Wi-Fi más rápido, yo quiero un teléfono mucho más moderno, más rápido. Oh, ya salió el iPhone 5, yo quiero el 7, el 8. Siempre estamos queriendo un poquito de más. Que más velocidad, que si tengo un carro, no, yo quiero que vaya más rápido, que tenga más tecnología, que pueda comunicarme a través del teléfono con el carro mismo. Y pues qué bueno que venga y nos busque a la casa, o que vaya y se parquee solito. Pero siempre estamos deseando un poco más. Tenemos que enseñar entonces el principio de gratitud a nuestros hijos por lo que ya tenemos, por lo que ya somos, por el lugar a donde nos congregamos. Parece que nunca tenemos satisfechos en ese sentido a nuestros hijos. Y ese agradecimiento debe provenir de nosotros mismos. Es algo que, como dije al principio, es algo que nosotros debemos empezar a enseñarles, empezar a escuchar de ellos: gracias papá, gracias mamá, gracias tío, gracias abuelo, porque a veces ese agradecimiento se pierde. A veces debemos hacer un alto en la carrera que llevamos y detenernos a mirar la manera en la que fuimos criados, a mirar en ese pasado. Nosotros ahorita vemos cómo se derrocha el papel en las oficinas, en la cocina, en el baño. Y yo recuerdo que nosotros reciclábamos hasta la leche. Al día siguiente, la leche se vinagró, hacíamos queso con ella. Nosotros siempre encontrábamos algo de la noche anterior para poder hacer el desayuno. Hoy en día vas al restaurante y encuentras que hay en el menú dice migas. ¿Y qué son las migas? Lo que dejaron los clientes del día anterior. Lo revuelven todo, lo ponen en tortilla, le ponen un poquito de tortillas y lo sirven en un plato, $15. No se crean. Para las personas que trabajan en restaurantes. Pero hay situaciones en las que nosotros debemos ser agradecidos con lo poco que tenemos, sin exigir un poco más de lo mismo. Nuestros hijos deben entonces entender lo que es la gracia, algo que recibimos inmerecidamente. Esa es la gracia. Y por lo cual debemos estar infinitamente agradecidos. Fue por su gracia que no estamos hoy condenados. Es por la gracia de Dios que no fuimos de una vez a la casa de Satanás. Es porque Dios
nos salvó, por la gracia nos dio una oportunidad para ser salvos. ¿A través de quién? A través de su amado Hijo Jesucristo, en la muerte en la cruz. ¿Que hay algo más valioso que usted sienta en su corazón de darle gracias a Dios? La salvación. Eso no tiene precio. ¿No te pasó alguna vez que te enamoraste perdidamente de alguien que eventualmente se casó con otro o con otra? Bueno, a mí me pasó, parece que he sido el único. Pero nosotros debemos hasta dar gracias por eso, porque eventualmente conocimos a alguien que nos miró, le caímos bien, nos apreció, se hizo nuestro amigo y nos aceptó como esposo o esposa. Nosotros debemos darle gracias a Dios y decir, siquiera que no me casé con esa o con ese, porque al final no tendría el amor que hoy estoy recibiendo de parte de esta persona. También igual una persona puede sentirse muy mal porque perdió su trabajo, pero eventualmente consiguió algo mejor, algo en lo cual llevó sus credenciales y fue más valorado. Tal vez le están pagando más. Tal vez está siendo más apreciado en el lugar donde está hoy en día. Entonces hay muchas cosas que nosotros las vemos como un inconveniente, como algo que nos frustra. Y decimos, qué miserable me siento por eso que me pasó. Pero al final encontramos que hay algo mejor que Dios estaba reservando para nosotros. Tal vez a Dios le interesa que nos preparemos un poco más en aquello para lo cual nos está preparando, en aquello que nos está reservando. Notemos lo que dice Isaías, capítulo 55, verso 8. Isaías, me gusta mucho este verso. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Lo dice en Isaías 55, 8. Es claro entonces que por todo lo que nos suceda, sin buscar explicaciones, sin reclamarle a Dios, sin decir, Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasó esto? No, por todo debemos dar gracias. Como dije antes, Dios no está en la obligación de explicarnos. Mira, hijo, déjame decirte, lo que pasa es que esa niña no te convenía, lo que pasa es que en ese trabajo no te trataban como... No necesitamos pedirle explicaciones a Dios por las cosas nuevas que recibimos. Porque, de nuevo, nuestros pensamientos son muy diferentes a los de Él. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él tiene grandes planes para nosotros. Y por esos grandes planes es que debemos decirle, Señor, gracias porque no me pasó. Gracias porque llegué tarde a la clase de escuela dominical. Gracias porque algo pasó que me estaba deteniendo. Y pude escuchar lo que necesitaba escuchar, lo que era para mí. Ahora, yo recuerdo que cuando mi esposa fue diagnosticada con cáncer, toda la familia estaba al lado de ella, todos orando por ella. Nunca había recibido yo tantas llamadas o nunca había visto que ella recibía tantas llamadas de parte de su familia. Pero noten que esto, o yo lo noté, este tipo de circunstancias, de factores, de problemas, acerca más a la familia. Y 3 o 4 de ellos se convirtieron al Señor cuando tuvimos la oportunidad de hablarles del Señor. 3 o 4 miembros de la familia. Porque hay situaciones que Dios permite y que han de ser fructíferas para sus planes, para su obra. Así que cualquier cosa que pueda ser, por muy traumática que sea, viene a ser de favor. Desafortunadamente, hoy en día, cuando a ella le suena el teléfono es porque yo la estoy llamando. Pero es triste saber que cuando ya las cosas se normalizaron, entonces ya no necesitamos más de esto. Me recuerda a veces las personas que vienen y nos dicen, pastor, hermano, oren porque mi familia pueda pasar en la frontera. Oramos, pasa la frontera y nunca lo volvemos a ver. Hermano, oren porque no tengo un trabajo, porque necesito un trabajo. Ok, oramos, consigue el trabajo y se pierde. Hermano, me explico. Yo creo que algunos de nosotros debe mirar este tipo de cosas y decir, un momento, esto proviene de Dios.
Esto lo facilitó Dios. Fue gracias a la oración que su intervención, hermanos, hizo posible de que mi familia pasara, de que yo pudiera conseguir un trabajo, de que esa persona saliera de la cárcel, de que la salud mejorara en mi miembro de familia. Voy a traer a ese miembro de familia a la iglesia para que dé su testimonio. Pero a veces nos olvidamos. Y el que pasó la frontera, oh, ya estoy aquí. El que pudo conseguir sus documentos de residente o de ciudadano, ya tengo mis papeles, me voy para Europa, me voy a pasear, puedo entrar y salir cuando quiera. Y se olvidan completamente. Se olvidan de ofrendar, de dar sus diezmos, de agradecer al Señor, de venir un miércoles a orar con nosotros. Me disculpan aquellos a los que les caiga el zapato. Pero a veces nos pasa así. A veces nos pasa así. Recordemos nomás a Lucas. Voy a mirar a Lucas 17. Lucas capítulo 17, del 13 al 14 nos trae un hecho muy real. Va Jesús con los apóstoles y de pronto escucha gritos: Maestro, maestro, sálvanos. Y hay 10 leprosos. ¿Recuerdan el incidente? Hay 10 leprosos que le están diciendo: sálvanos, cúranos, sánanos. Nos dice: y alzaron la voz diciendo: Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Entonces aquí, pues obviamente por la ley, Jesús no se podía arrimar a ellos. Pero desde ahí Jesús les habla. Y nos podemos imaginar esas personas, todos encorvados, algunos que le faltaban dedos, miembros, su piel oscura por la lepra, estaban bien enfermos. Y nosotros encontramos que Jesús los vio y les dice que se pueden ir y presentarse a los sacerdotes. Tenían que presentarse a los sacerdotes porque ellos eran los únicos que podían decirle: sabes que ya estás sano, ya puedes integrarte a la sociedad. Y nosotros encontramos que ellos salen corriendo, y mientras van corriendo a hablar con los sacerdotes, a presentarse, unos tiran las muletas, otros salen corriendo, otros brincan, porque ya están sanos. Y eventualmente notamos que solamente uno de ellos regresa. ¿Lo recuerdan el pasaje? Solamente uno de ellos regresa. Podemos imaginar a Jesús señalándole a los apóstoles lo que estaba sucediendo. Miren cómo van de contentos, qué bueno. Miren cómo el Señor les ha sanado. Ellos por fe obtuvieron eso. La fe en el Señor, en que el Señor podía curarlos. Y vinieron a mí. Pero entonces se encuentran que solamente vino uno. Él podía pensar que ellos iban contentos luego a avisarle a sus esposas que ya estaban lejos, a regocijarse con sus hijos. Mira, ya puedo reintegrarme a la familia, ya puedo estar aquí, ya soy una persona diferente, he sido sanado. Pero no, ellos se fueron. Lucas capítulo 17, 15 al 17 nos dice: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era samaritano, o sea, era un extranjero. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿Dónde están los otros 9? Porque eran 10, ¿no? Y dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Esta historia nos dice claramente que 9 de cada uno de nosotros es desagradecido. Solamente una persona, este es un porcentaje que es comprobado, solamente una persona de cada 10 es agradecido. Le da gracias a Dios, le da gracias a aquel que le ayudó, a aquel que le levantó, a aquel que lo visitó en la cárcel, en el hospital, a aquel que le dio el rey para venir a la iglesia, aquella persona que estaba ahí cuando quería conversar con alguien y se sentía solo. 9 de cada 10 personas no toman en cuenta la gratitud. Una vez obtenemos lo que pedimos a gritos en oración, nos olvidamos de lo que clamamos, de lo que... Recordemos a los israelitas. Ahí estaban clamando: Señor, ¿por qué estamos de esclavos? ¿Por qué estamos haciendo esto? Dios los escuchó.
escogió a un hombre, Moisés, y le dijo, ¿sabes qué? Sácame a ese pueblo porque he escuchado su clamor. He escuchado su clamor y quiero que vayas y los hagas salir de allí. Y ya sabemos de todas las excusas que Moisés le dio, pero finalmente fue y los logró sacar. Pero cuando ya ellos estaban en el desierto, ay, ¿por qué nos has traído por aquí a aguantar hambre? ¿Por qué nos has traído por aquí a aguantar? Mejor estaríamos allá comiendo carne. Se olvidaron. Y a veces nosotros nos olvidamos de lo que le clamamos a Dios, de lo que Dios hizo por nosotros. Así que hay gente que no le gusta contar a veces por vergüenza que estuvo antes desempleado. Y puede ser natural. Oh, es que yo en mi tierra, yo era un médico prominente, ahorita hablamos de eso. Y ahora, no, pues qué pena decir que el único trabajo que conseguí fue limpiando casas o lavando platos en un restaurante. Entonces, les da pena contar eso. Entonces, pues eso puede ser comprensible. Pero a Dios no le gustan las excusas. A Dios le gusta la transparencia, lo que tú has recibido de Él. Debe ser testimonio suficiente para proclamarlo, para decir Dios es único, Dios me sacó, Dios me salvó, Dios me dio una oportunidad. Que era abogado allá, que era ingeniero allá. Bueno, si yo continúo cerca del Señor, eventualmente puedo validar mi carrera y conseguir aquí mi grado de ingeniero y poder establecerme como médico prominente, si era prominente allá, etc. Yo creo que aceptar la gracia de Dios significa aceptar que estabas en necesidad, aceptar que es por Dios que aún estás aquí, que es por Dios que aún tienes la oportunidad de regresar a Él, de llegar a Él, de continuar recibiendo sus dádivas, su amor. Salmos capítulo 100, versos 4 y 5 nos dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Nosotros podemos alabar a Dios de muchas maneras, no solamente agarrando la Biblia y leyéndola de pe a pa, pero deteniéndonos por un momento a decirle: Señor, gracias. Gracias por mis ojos, porque tengo la voluntad, la mente. Nosotros encontramos a actores famosos como un Bruce Willis que ya no saben ni quién es. Oh, yo hice eso. Oh, yo estuve allá. Pero nosotros todavía podemos recordar, podemos memorizar, podemos saber que Dios existe, que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a dar la vida por nosotros. Sabemos dar gracias y debemos ponerlo en práctica. La persona que es agradecida siempre encuentra un motivo de gratitud por lo que le sucede. Ya dije esto. Mientras que la persona desagradecida en todo ve un inconveniente. Oh, ya está lloviendo. Oh, ya se me rompió la llanta del carro. Oh, ya no pude ir porque tosí, porque tengo gripe. Oh, ya allá va a ir el hermano que no me cae bien a la iglesia, yo no quiero ir allá. Cualquier excusa podemos exhibir para no acercarnos al Señor. Cualquier excusa, a todos le vemos un inconveniente. La persona que es agradecida dice: si quiere estuve en el hospital, fíjese que allá conocí una persona que no sabía del Señor y yo le hablé de Él. Allá conocí ese miembro de familia, resultó que éramos parientes y me lo encontré en el hospital o en la cárcel o me lo encontré en la calle. La persona que es agradecida siempre va a encontrar un motivo de agradecimiento, amén. Para todo lo que le resulte. Nosotros recién convertidos disfrutábamos de la palabra de Dios, le hablábamos a los demás de la palabra, cargábamos una Biblia bien orgullosos. ¿Para dónde va? Para la iglesia. ¿Y qué llevas ahí? Mi Biblia, es la palabra de Dios. Ahora, escasamente, ¿cuántos de aquí traen su Biblia de la casa? No levanten las manos. Porque se nos olvida ese sentido de gratitud para con el Señor. A veces la persona perdió su casa y en vez de estarse lamentando, debiera decir: siquiera me quité esa deuda del banco. No, porque ya me estaba arruinando. Siquiera me sucedió eso o aquello. Salmo 146 nos dice en el verso 1 y 2, Salmo 146. Alaba, oh alma mía, Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré
salmos a mi Dios mientras viva. Mientras, no solamente ahorita, pero mientras viva voy a estar cerca del Señor. Mientras viva voy a estar agradeciendo por todo lo que recibo, lo que hago, de dónde salgo. Mientras viva le estoy dando gracias por un nuevo día, por lo que me sucedió en todo el día. Si usted toma un papelito y un lápiz y hace una lista de las cosas que va haciendo durante el día, se da cuenta de la infinidad de cosas que nadie tiene que hacer por usted, que las hace por usted mismo. La gratitud nos aleja del miedo, nos da confianza en nosotros mismos, nos da confianza en saber que mientras yo tenga a Dios conmigo, al Señor conmigo, mientras pueda estar hablando con Él, dándole gracias, no se va a retirar, no se va a apartar de mí, lo voy a tener siempre conmigo. Y no tenemos que hacer como algunos, otra vez tenemos que ir a la iglesia, es miércoles, otra vez el día de oración, es viernes, otra vez el mismo sistema del servicio. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en Él. La gratitud entonces es importante para cada uno de nosotros. Es difícil dar gracias en medio de la tragedia. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 11. Nos dice en el verso 13 y 23 al 24, 1 Corintios 11. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, atención, la noche que ya iba a ser azotado, que ya iba a dar hasta la última gota de su sangre, que ya iba a ser condenado, acusado. Atención, la noche que fue entregado, noten lo que hizo, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. ¿Hacer qué en memoria de mí? Dar gracias. Dar gracias. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, nos dice el Señor mismo. Cuando el Señor iba a ser crucificado, tomó pan y dijo, este es mi cuerpo, por todos vosotros, por todos ustedes va a ser partido. Pero Él estaba dando gracias a Dios. Amén. Oremos. Señor, perdóname por los días en los que no fui agradecido. Cuando te pedí y tú me diste. Cuando caí y tú me levantaste. No te di las gracias cuando fui perseguido y tú me escudaste para no ser dañado. Cuando no tenía un plato de comida en la mesa, tú lo proveíste. No me detuve a agradecerte cuando mis enemigos me atacaron y tú me defendiste con tus ángeles a mi alrededor. Perdóname porque no te di gracias cuando no tuve un trabajo y tú lo proveíste. Cuando no tenía un lugar donde buscarte y congregarme delante de ti y tú me mostraste esta iglesia. No regresé a agradecerte cuando me vi solo en este país y me diste una familia que hoy es mi familia de la fe. Hoy me llaman hermano y a veces se me olvida que no tengo hermanos ni hermanas aquí, pero ellos han estado aquí para mí. Te ruego me perdones y me permitas reivindicarme ante ti en el nombre de Jesús, amén.